Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con esta última parte del workshop que para muchos probablemente es la más esperada. Y bueno, bienvenidos a los que se han incorporado ahora a esta presentación del libro de Diego Gracia. Como ya dije y un poco por contextualizar, este libro que ahora vamos a comentar es de alguna manera, a mí me lo vas a permitir, Diego, pero yo me lo voy a apuntar, es uno de los resultados de nuestro proyecto de investigación, ¿no? El proyecto de investigación, educación en bioética y deliberación democrática, entre cuyos miembros de equipo de trabajo está el propio Diego. Pues nada, nos sentimos como absolutamente satisfechos, honrados y muy encantados de que haya dado como resultado pues que Diego, entre otras cosas, se haya animado a recoger en un gran compendio, gran en todos los sentidos, todos esos textos pues que andaban de alguna manera relativamente dispersos por distintos lugares, ¿no? De hecho, tuvimos allá una reunión en 2023, si yo no recuerdo mal, en donde Tomás y yo le dijimos, bueno, pues que teníamos esta idea de que pudiéramos animarle, ayudarle, etcétera, para que se preparase este gran texto. Texto que, por otra parte, creo que habitaba desde hacía bastante tiempo en la cabeza de Diego y que finalmente pues él ha preparado. Uno de los elementos que nos parece más interesantes de este compendio es visibilizar la propuesta de Diego Gracia. Probablemente para muchos de los que estamos aquí, que nos consideramos discípulos, aunque a él no le guste ese término, pero que ha sido realmente nuestro maestro y quien nos ha colocado donde estamos ahora intelectualmente, diríamos que esa propuesta, aunque como digo es conocida de muchos, también probablemente es muy desconocida en otros ámbitos. Y de hecho en este proyecto de investigación, pues una de las sorpresas, podríamos decir, que nos encontramos es que esto que ha sido tan influyente en el contexto de España y de Latinoamérica, en donde hay múltiples personas que también trabajan con este método deliberativo que él propone, que ha servido para la formación de cientos de profesionales sanitarios y sociosanitarios y que de algún modo se ha convertido casi en el leitmotiv y la marca y enseña que llevamos muchos de los que trabajamos en bioética por aquí, pues sorprendentemente en otras latitudes pues no es tan conocido. Y de hecho, investigando un poco sobre distintos tipos de deliberación, nos hemos encontrado, por ejemplo, que en la bibliografía, ¿no?, que hay en Europa es mucho más conocido el modelo llamado Moral Case Deliberation, que ya veis que es lo mismo, ¿no? Deliberación moral de casos de los grupos más de Países Bajos, liderados por Bert Mollewitz, y es mucho menos conocida la propuesta de Diego. Con lo cual nos parece que esta es una magnífica oportunidad también pues, para visibilizar y para de algún modo reivindicar que esta manera de entender la bioética y la deliberación nos parece pues, la más adecuada. Y de eso es de lo que va esta mesa. La estructura de la mesa va a ser muy sencilla. Le vamos a dar la palabra a Diego en primer lugar para que él nos cuente un poco lo que considere fundamental o líneas maestras, diríamos, de su obra. Y después tenemos dos ponentes que nos van a servir un poco como de dialogantes o contraargumentadores o según ellos lo quieran plantear de esa propuesta de Diego. Y inmediatamente después abriremos debate con el resto de la sala. Supongo que todo el mundo conoce a los que están aquí en la mesa, pero les voy a presentar por si acaso. Diego Gracia, al que tanto mencionamos y como Dios nuestro maestro, es doctor en medicina y cirugía, es especialista en psiquiatría, catedrático de historia de la medicina en esta casa, en la Universidad Complutense de Madrid, director del título de máster en bioética que se impartió durante unas cuantas promociones, unas 20 más o menos, ¿no? Y que en realidad yo diría que fue la base de la formación en bioética pues, de buena parte de los profesionales que están hoy trabajando aquí. Ahora mismo es académico de la Real Academia Nacional de Medicina, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Academia de Medicina de Chile, doctor honoris causa por varias universidades, director de la Fundación Javier Zubiri, presidente del Patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud, donde sigue trabajando y formando personas. Es uno de los pioneros, diríamos, de la bioética en España y en Latinoamérica y me honra decir, como he dicho antes, que es parte de nuestro equipo de trabajo.
Y los dos dialogantes que tenemos aquí, a uno ya lo conocen porque ha estado justo en la mesa inmediatamente anterior, que es José Antonio Seoane, pero por si alguien no estaba escuchando, les recuerdo que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Coruña, doctor en Derecho, experto en bioética sanitaria, vocal del Comité de Bioética de España, presidente del Grupo de Expertos de Bioética de la Organización Nacional de Trasplantes, miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia de la Comunidad Autónoma de Galicia, miembro de la Comisión Científica de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, y ha tenido múltiples cargos en estos mundos de la bioética, como ser presidente del Consejo de Bioética de Galicia, presidente del Comité de Ética de la Investigación y la Docencia de la Universidad de La Coruña, miembro de la Comisión Deontológica y de Ética del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Coruña, miembro del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia, vocal del Comité de Ética Asistencial del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña, coordinador de la formación y creación del Comité de Ética en Intervención Social, me gusta mucho decir esto especialmente, As Mariñas, que fue el primer órgano de estas características en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y el otro dialogante de la mesa es Tomás Domingo Moratalla, profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, coordinador del programa de doctorado en Filosofía en esa universidad. Además, ha dirigido varias tesis sobre el pensamiento de Diego Gracia, con lo cual ha tenido que trabajar en profundidad. Es director también de la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset, miembro de la Comisión Científica de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, miembro del equipo de investigación de este proyecto, miembro de la Sociedad Interuniversitaria de Filosofía, de la Sociedad Española de Fenomenología, del International Institute for Hermeneutics y correspondent de von Ricker. Precisamente estos últimos elementos son los que dan pistas de que es un especialista en fenomenología hermenéutica y específicamente en la filosofía de Paul Ricoeur, que ha llevado a la aplicación a éticas profesionales, a la bioética en concreto, estableciendo una conexión con la filosofía española y, por tanto, desarrollando una antropología y una ética hermenéuticas con aplicaciones en educación y en bioética. Fue también presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica y vicepresidente y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Estudios Rickerianos. En fin, esto solo para darles pistas de que tenemos una mesa espectacular con unas personas que nos van a aportar muchísimo y sin más, no quito más tiempo, Diego, te doy la palabra. Muchas gracias, Lidia, por la presentación. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Y me toca pues hacer una cosa que pocas veces se hace, y es que uno mismo explique su propio trabajo, haga una especie de pequeño examen de conciencia de lo que ha hecho y por qué ha salido pues este libro que parece el libro gordo de Petete, y tengo también que justificar por qué es tan gordo, ¿no? En primer lugar, ¿por qué es gordo? En primer lugar, porque me ha costado mucho, mucho trabajo. Y como decía Laín, antes en las ediciones, cuando había segunda edición, antes de los procedimientos electrónicos, ahora eso ha desaparecido, se ponía segunda edición corregida y aumentada. Y Laín decía que realmente lo que debería poner es segunda edición corregida y disminuida, porque cuando uno da muchas vueltas a un tema, acaba siendo capaz de simplificar y decir las cosas en menos palabras. Cuando hay que utilizar muchas palabras, malo, es que la cosa no está muy clara. Bueno, a mí este libro me ha costado mucho y por eso al final del prólogo pues pongo 2 fechas y entre las fechas hay una distancia de 35 años. Por tanto, que son pues años que he dedicado más o menos a esto. Hay un verso de Horacio que le dice a un joven poeta latino, le dice, nonunque prematur in annum, tenlo 9 años escondido, reservado antes de publicarlo. Por tanto, los libros hay que cocerlos en la trastienda durante bastante tiempo y este, desde luego, cumple con el criterio de Horacio perfectamente. ¿Cuándo comenzó esto? Pues comenzó aproximadamente en 1990. El año 90 yo ingresé en la Academia de Medicina
Y como tema, pues elegí un tópico que desde la antigüedad ha venido circulando en medicina y quería analizar pues su sentido, ¿no? El tópico lo conoce todo el mundo porque ha pasado a la cultura popular. Es primum non nocere. En primer lugar, no hacer daño, ¿no? Esto que se atribuía, luego se ha visto que no era correcta la atribución, pero cuando yo hice este trabajo se suponía que era una expresión hipocrática de los antiguos médicos hipocráticos en la Grecia clásica, ¿no? Y esa expresión primum non nocere en la lógica clásica, en la lógica aristotélica, es un tópico, palabra que también existe en castellano, pero que es un término griego, porque topos es griego, significa lugar, y el tópico, de hecho el término griego topos, se tradujo al latín por locus communis, lugar común, se dice en castellano, ¿no? ¿Y qué es un lugar común? Pues es algo que es un uso, una costumbre, una idea que se tiene por verdadera y que rueda y circula por la cultura sin someterla a excesiva crítica, de tal manera que se considera, pues yo qué sé, que uno no debe meterse en el agua durante las 2 primeras horas después de comer o de cenar, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tópico. Nadie lo analiza con mucho cuidado, pero se convierte en algo que todo el mundo asume y acepta, ¿no? Bueno, pues el primum non nocere es igual, es un tópico. ¿Cuál es el problema? Pues que Aristóteles, en sus tratados de lógica, analiza con mucho cuidado qué es eso de un tópico. Y luego tiene otro libro, La retórica, que es una serie enorme de tópicos analizados. Es decir, el tópico era una cosa importante desde el punto de vista intelectual. Por tanto, los tópicos tenían su importancia cultural e intelectual. Bueno, yo me puse a estudiar un tópico médico, el primum non nocere, lo tuve que poner en relación con los escritos hipocráticos, el contexto cultural y médico en que se suponía que ese tópico había aparecido, y por tanto me tuve que poner a analizar los tópicos de los médicos hipocráticos. El libro más conocido de todo el corpus Hippocraticum es un libro que se titula Aforismos, los aforismos de Hipócrates. Ese libro ha sido el libro de texto hasta finales del siglo XVIII. Fíjense ustedes lo que ha corrido. Bueno, ha sido básico en la cultura occidental, ¿no? Y el libro de los aforismos comienza con un aforismo. ¿Qué son aforismos? Pues sentencias breves, son como refranes. Todo el refranero es una sarta de tópicos, es lo mismo. Y el libro de los aforismos hipocráticos es como un refranero médico. No había libros, o había pocos libros, los médicos tenían que memorizar las conductas, lo que hoy llamamos guías clínicas. Esos son los tópicos griegos, de los médicos griegos. Es decir, en pequeñas píldoras, darles a los profesionales cómo deben manejar ciertas situaciones o responder a ciertas cuestiones, ¿no? Y el primer tópico es muy conocido, se llama el protoaforismo hipocrático, y yo lo aprendí en latín de pequeño, probablemente algunos de los que estáis aquí también, ¿no? Dice, vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, judicium difficile. Bueno, la vida es breve, el arte largo, la experiencia es siempre discutible, el juicio clínico, por ejemplo, es siempre dudoso y por tanto es
y erudición difícil y por tanto difícil, ¿no? Claro, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el médico toma decisiones, no toma decisiones como las de un matemático. Cuando estábamos en clase de bachillerato y el profesor de aritmética nos decía, Pepito, di el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué decía el profesor? Demuéstralo. Y entonces uno iba a la pizarra y pintaba un cuadrado sobre la hipotenusa, hallaba la superficie de ese cuadrado, pintaba dos cuadrados sobre los catetos, hallaba la superficie de esos cuadrados, los sumaba y, milagro, daba lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Por tanto, eso se demostraba, era la demostración de que el teorema de Pitágoras es verdadero. Esto a los griegos, Pitágoras era un filósofo griego, no se sabe muy bien si esto lo descubrió Pitágoras, pero por lo menos la tradición se lo ha atribuido y vale, ¿no? Pero Pitágoras era un filósofo griego y además un filósofo del que sabemos poco, pero que era tremendamente interesante. De hecho, dio lugar a toda una tradición que es el pitagorismo, que bueno, ha tenido un influjo enorme en la historia de la cultura, ¿no? En cualquier caso, el teorema de Pitágoras tiene una solución y solo una, y esa solución es verdadera. Y si no respondes como yo he respondido, como nos enseñó Pitágoras, la respuesta que estás dando es falsa. Por tanto, la solución es binaria. Hay verdad y hay falsedad, no hay más. Y o lo sabes o no lo sabes. Claro, este es el tipo de razonamiento que a los filósofos griegos les dejó alucinados. Es decir, la mente humana es capaz de verdades absolutas. Porque el teorema de Pitágoras, Dios no lo puede ver de modo distinto a como lo vio Pitágoras, o lo veo yo. Por tanto, claro, es como meterse en la cabeza de Dios, una cosa así, ¿no? Esto es alucinante, ¿no? Tan alucinante que a los filósofos griegos les deslumbró. Es decir, ¿qué quiere ser el filósofo? Bueno, a Dios le llamaban sofos, sabio. Los seres humanos no tenemos la sabiduría completa, no somos dioses, pero con métodos como el del teorema de Pitágoras, como que nos metemos un poco en la cabeza de Dios. Es decir, como que conseguimos subir a ese nivel, ¿no? Y entonces eso les alucinó y quisieron ser filósofos. No son sofoi, sabios como Dios, pero se aproximan a ello, ¿no? Con cosas como el teorema de Pitágoras, la mente humana como que imita de algún modo eso que pasa en el interior de la mente divina, ¿no? Claro, esto. Y Aristóteles, en los libros de la lógica, analiza esto, todo esto que os estoy diciendo, ¿no? Y dice, claro, ese es un tipo de razonamiento que llama apodíctico. Es el razonamiento que a todos nos gusta, ¿no? En griego, deixis significa mostrar. Cuando yo señalo, estoy haciendo un acto deíctico. Y apodeixis significa demostrar. Es lo que hemos aprendido todo en el bachillerato, en aritmética o en geometría. Y dice Aristóteles, hay un razonamiento que es demostrativo, apodíctico. Y ahí no hay más que dos valencias, verdad y error. Por tanto, ese razonamiento no es polivalente, es bivalente. Y esas valencias son absolutas, son verdad-error. Claro, y el propio Aristóteles se da cuenta de que ese razonamiento se da en matemáticas
y poco más. En la vida, poco más. Y entonces la pregunta es si el razonamiento normal de ir por la vida, claro, el razonamiento normal es, por ejemplo, el de los médicos hipocráticos y el que los médicos hipocráticos dejan acuñado en el primer aforismo. ¿Por qué? El libro de los aforismos es largo, pero el primer aforismo que tiene que saber un médico es que él no está utilizando el razonamiento apodíctico. Esto es, que la vida es breve, que el arte es largo, que nunca se domina del todo, que la ocasión, esto de la ocasión es muy interesante, el acto médico hay que hacerlo en un momento determinado. Si lo haces antes, mal, y si lo haces después, también mal. Es como el que conduce un coche, tienes que mover el volante en el momento oportuno, y como te equivoques de momento, probablemente va a haber un desastre, ¿no? Por tanto, el razonamiento médico no es como el teorema de Pitágoras, es un tipo de razonamiento distinto. Y ese razonamiento, por tanto, no es apodíctico. Eso es lo que quiere decir el primer aforismo hipocrático, que el razonamiento al médico le dice, cuidado, que el razonamiento que tú estás utilizando no es apodíctico. Sábete qué lógica tienes que aplicar y cuál no. Esto es lo que le dice. ¿Y cuál es el otro razonamiento? Pues es el razonamiento que Aristóteles, que analizó esto con mucho detalle en los libros de lógica, llama dialéctico. Y el razonamiento dialéctico es el razonamiento que parte de premisas. Claro, el razonamiento siempre es buscar conclusiones a partir de premisas, pero de premisas que no son verdaderas, sino que son opinables. El término opinio viene del latín, traduce un término griego que es el término doxa. Y las proposiciones con las que se hace un razonamiento pueden ser apodícticas o pueden ser meras opiniones. Quitando las matemáticas, todo lo demás son opiniones. Lo que llamaron los filósofos modernos a partir del siglo XVI los razonamientos sintéticos, los que parten de la experiencia, como dice el primer aforismo hipocrático, occasio praeceps. La experiencia es contingente, se da o no se da, y nuestra experiencia nunca es total. ¿Quién conoce completamente a un paciente? Si ponemos alrededor de la camilla del paciente al médico, al cirujano, a la enfermera, al gerente del hospital, a todos los que queráis, y decimos, ¿tú qué ves ahí? Cada uno vería una cosa distinta. ¿Quién tiene la razón? ¿O quién tiene toda la razón? Esto Ortega, en un texto muy conocido, que lo llama el tema de nuestro tiempo, al final dice, cada ser humano tiene un punto de vista sobre las cosas, sobre el universo, dice. Lo que él ve no lo puede ver nadie más. Dice, y claro, solo tienes uno, los otros tienen otros. Y dice, ¿quién tiene todas las...? Esto lo llama una perspectiva, ¿no? Y dice, ¿quién tiene todas las perspectivas? Dice, ese es el oficio reservado a la divinidad, dice Ortega, ¿no? Aquí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que razonamientos apodícticos pocos. En el orden empírico, los razonamientos no son nunca apodícticos, son dialécticos. Y en el razonamiento dialéctico tenemos que jugar con opiniones y con probabilidades. Cuando yo voy conduciendo un coche, yo voy tomando decisiones a través de ¿qué? Pues de unos razonamientos que no son apodícticos. Yo tengo que ir ponderando los factores. Siempre ponderaré un número
finito de factores. Los factores pueden ser infinitos o indefinidos, pero yo no puedo agotar los factores. Tengo que buscar aquellos que considero que son más importantes y a partir de eso tomar una decisión. ¿Me puedo matar? Claro que me puedo matar, porque no tengo todos los factores ni los puedo tener. Y entonces, ¿de qué va la ética, por ejemplo? ¿Qué debo hacer cuando conduzco un coche? La ética de la conducción de coche. ¿Cuál es el objeto de la ética de la conducción de coche? Que uno no se mate. No. Que uno conduzca prudentemente, amigo. Es decir, en el razonamiento dialéctico, la conclusión no es verdadera o falsa, como hemos dicho en el razonamiento apodíctico, sino que es prudente o imprudente. ¿Y qué es la prudencia? Pues la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, no de certeza. ¿De qué va la ética? De esto. Toda la ética se basa en razonamientos dialécticos. ¿De qué va la medicina? De esto. ¿De qué va el derecho? De lo mismo. ¿Por qué hay una cosa que se llama jurisprudencia, un cuerpo de decisiones judiciales que hacen los tribunales superiores? Y eso se llama no jurisciencia, sino jurisprudencia. Y un juez puede anular la sentencia de otro. Claro que... Y está diciendo, le está desautorizando cuando da el Tribunal Supremo una sentencia distinta. No, no le está diciendo, usted es un ignorante, usted no sabe tomar decisiones y por tanto le voy a echar de la carrera judicial. No dice eso. Dos decisiones pueden ser distintas y prudentes a la vez. Por ejemplo, también pueden ser las dos imprudentes, evidentemente. Bueno, pues este mundo, a mí me parece, ¿por qué me ha interesado? ¿Por qué me interesó el año 90 cuando hice mi discurso de la Real Academia sobre el primum non nocere, que lo que hago en el estudio es aclarar un poquito todo esto? ¿Y por qué hay que aclararlo? Pues mirad, porque, claro, el razonamiento dialéctico es tomar decisiones con incertidumbre. A nadie nos gusta. A mí la incertidumbre no me gusta. Y a los médicos tampoco, y a los cirujanos tampoco, y a los jueces tampoco. Porque la incertidumbre genera en los seres humanos siempre angustia. ¿Y qué es la angustia? Pues es un sentimiento inconsciente, pero que te va destrozando. Es decir, es como algo que se sube a tu espalda y en un caso podrás con ello y tal, pero como se vaya acumulando, acaba contigo. Esto pasa en medicina, pasa en cirugía y todos lo conocemos, pasa en judicatura y pasa en la vida diaria, ¿no? Bueno, entonces la cuestión era, ¿por qué es importante esto y por qué a mí, por qué me ha llevado 30 años de mi vida analizar esto? Pues porque yo llegué a un cierto momento en que me tuve que poner a explicar ética cuando se incluyó la bioética en los planes de estudio. El decano me dijo, Diego, enseña ética. Y claro, ¿cómo? Eso no te lo dicen, ¿no? ¿Cómo se enseña ética? Porque se puede enseñar de un modo apodíctico, como se enseña matemáticas, ¿no? O se puede intentar hacer lo que hacía Sócrates. Es esto. Y entonces intentar realizar con los alumnos un procedimiento que Sócrates llamó, o Platón, vamos, mayéutica. ¿Por qué mayéutica? Pues porque maya en griego significa comadrona y
es el arte de dar a luz, y lo que Sócrates quería enseñar a los jóvenes de Atenas era el arte de dar a luz decisiones correctas, sobre todo en ética. Y entonces yo lo que me propuse es hacer eso con mis estudiantes de ética en esta Facultad de Medicina. Esto tengo que decir que no me resultó nada fácil. No porque los alumnos lo aceptaban bien, sino porque yo tenía un problema conmigo mismo. Y ese problema es el siguiente. Miren ustedes. La deliberación, ¿qué es eso? Es toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ponderando factores, etc. Es la puesta en práctica de lo que llama Aristóteles el razonamiento dialéctico. Se puso a punto en el siglo IV a.C. Aristóteles lo dejó muy claro. Pero se murió Aristóteles y vino otro señor, nació a los 3 años de muerte Aristóteles, nació un sujeto que se llamó Zenón de Citio, que es el padre del estoicismo, y el estoicismo en las historias de la filosofía aparece como un movimiento dogmático. Dogmático. Ahí no hay deliberación de ningún tipo. Ahí es intentar hacer filosofía e intentar hacer ética como se hacen matemáticas. Y tuvo un éxito arrollador, de tal manera que el método aristotélico desapareció. La cosa es tan sorprendente que este libro es tan gordo porque yo me he visto obligado a reconstruir la historia de esto, porque es tan extraña que no me la creía y no está reconstruida en ningún lado. Y entonces, por pura coherencia personal, tenía que tomarme el trabajo, que me ha costado muchos años, aclarar eso, ¿no? El estoicismo ganó por goleada. No quedó, del método aristotélico no quedó nada a los pocos años de morir Aristóteles o de comenzar el estoicismo. Claro, ustedes preguntarán con mucha razón, ¿y por qué esa goleada? Es decir, ¿a qué se debe esto? Pues hay una razón. Y es que, en fin, son los últimos siglos anteriores al comienzo de la cultura occidental. ¿Cuándo comienza la cultura occidental? Pues cuando se une la tradición griega con una tradición distinta, que fue la judía, la hebrea, la religión de Israel. Ahí empezamos a contar nuestros años y ahí comienza la cultura occidental. Es el injerto de esas dos tradiciones, da como consecuencia una cultura en cierto modo nueva, porque es la integración, pero de algún modo la superación de aquello. Y la cultura occidental es la cultura de las llamadas 3 religiones del libro. La religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. Que en Roma no hubo grandes filósofos, pero hubo grandes juristas y hubo una institucionalización del derecho que pervive hasta hoy, que es el derecho romano. La idea de lex. La lex. ¿Y qué lex? Pues la ley positiva, pero el estoicismo nos convenció de que la ley positiva tenía que ser la expresión de una lex anterior, que a partir de entonces se llamó lex naturalis, la ley natural. Eso está a 1000 leguas de la deliberación. Es lo contrario. Y eso triunfó por goleada en la cultura occidental desde el origen. De tal manera que la teología cristiana, la teología musulmana y la teología judía promovieron una ética no aristotélica, sino estoica, modificada obviamente, ¿no? Con las propias tradiciones, la tradición propia de cada
de cada religión. Y si uno reconstruye un poquito la historia de lo que pasó en la Edad Media, por ejemplo, ¿qué pasa con la deliberación en la Edad Media? ¿Qué hacen los medievales con la buleusis griega? Pues la pasan por el concepto romano del lex y lo que sale es otra cosa. Claro, buleusis era un término griego, había que traducirlo al latín. ¿Cómo se puede traducir al latín? Hombre, uno diría, pues deliberatio, no fue esa la primera traducción que hubo al latín. Buleusis se tradujo por concilium. Y naturalmente empezaron a decirse las tres religiones, ¿no?, que aconsejar no puede hacerlo cualquiera. Hay personas especialmente cualificadas y por tanto esas son las que tienen que decir lo que hay que hacer. Yo no puedo decirlo, yo no puedo deliberar. Me lo tienen que decir ¿quiénes? Los conciliarios, los consejeros, los cónsules, toda una retahíla de figuras que aparecieron a partir de Roma y que funcionan durante toda la Edad Media. Y entonces resulta una cosa curiosa, y es que la deliberación como procedimiento de toma de decisiones morales, individuales, en condiciones de incertidumbre, nace con Aristóteles. Aristóteles se muere y a los pocos años empieza una deriva distinta en la cual el concepto aristotélico empieza a nublarse cada vez más hasta prácticamente desaparecer, sustituido por otros, que son los que funcionan, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media no hay deliberación, hay concilio. Y hay conciliarios, consejeros, cónsules, hay de todo, menos deliberación, ¿no? Y esto que pasa en política y en teología, pasa también en filosofía. Los filósofos han perdido la deliberación. Y dices, bueno, pues la Edad Media, vamos al mundo moderno. Bueno, he reconstruido la historia en el mundo moderno y me he fijado pues en los principales filósofos, ¿no? Y uno va a Descartes, uno de los padres de la filosofía moderna, busca la deliberación y no está. Y dice, bueno, esto es Descartes, vamos a ver en Leibniz, va a Leibniz y tampoco está. Y dice, bueno, pues vamos a los idealistas alemanes, en Kant, te coges la edición Princeps de las obras de Kant y no aparece. Y dices, bueno, a lo mejor Fichte tampoco, Schelling no, Hegel no. Y dices, bueno, pues a ver si en el positivismo con Comte tampoco. Fíjense, y no se recupera. Claro, en el siglo XIX sucede, acabo rápido, porque me estoy liando, pero en el siglo XIX sucede una cosa curiosísima, y es que en los años 30 y 40 del siglo XIX se hace la edición Princeps en griego de las obras de Aristóteles. La hace la Academia de Ciencias de Berlín. Y empieza a leerse Aristóteles de verdad, sin pasar por los comentaristas medievales, que es lo que había hecho todo el mundo. Y dice, no, pues esto es un poco distinto a lo que decían los otros. Se empieza a recuperar el llamado nuevo Aristóteles, ¿no? Ese nuevo Aristóteles, cuando empieza a verse en las décadas finales del siglo XIX y en las primeras del siglo XX. Y ahí hay varios libros que son fundamentales y que empiezan a restituir el tema de la deliberación al origen que tuvo en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Claro, esto es tan extraño, a mí me ha resultado tan extraño que he tenido que dedicarle 10 años de mi vida para reconstruir esta historia que les estoy resumiendo en un poquito, muy poco tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Y acabo. La deliberación, yo creo que es el método de la racionalidad práctica.
cuando estamos haciendo geometría, no tenemos que deliberar. Cuando el maestro te pregunta, dime el teorema de Pitágoras, no puedes decir, señor profesor, espere que me pongo a deliberar. No puedes hacer eso. Pero en el mundo de la práctica, en la filosofía práctica, la deliberación es el método. Y esto es lo que se descubre en la segunda mitad del siglo XIX. Claro, diréis, hombre, pues es claro. No, de claro no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Pues porque a todos los que habían estado defendiendo la deliberación como concilium y por tanto como algo que alguien tiene claro que son pues los magnates y los dirigentes y los demás lo que tienen que hacer es obedecer, es decir, esa estructura de mandato-obediencia se rompe. Ahora es distinto, ¿no? Y esto, por ejemplo, las tres religiones del libro no lo vieron nada bien. Y los filósofos tampoco. Yo les decía a ustedes, la ética kantiana no es una ética deliberativa. La ética escolástica tampoco es deliberativa. Y entonces cuando te dice el decano, Diego, explica ética, yo digo, ¿y ahora qué explico? ¿Qué hago yo? Y entonces reconstruir eso, pues es el objetivo. Bueno, pues esto es un poco el tema, ¿no? Una última cosa y paro. Y es la deliberación es la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y el método de la racionalidad práctica. ¿Qué es racionalidad práctica? La de la toma de decisiones. Primera y principal, individuales. En el siglo XX se habla mucho de deliberación. Bueno, y casi siempre, yo diría, con poca precisión. Sobre todo, la deliberación se ha convertido en muy frecuente, no en tratados de ética, sino en tratados de teoría política. Por tanto, lo que interesa es la deliberación colectiva. Por ejemplo, Habermas utiliza el término deliberación, Rawls utiliza el término deliberación, Amy Goodman, etc. Podíamos. La deliberación no ha comenzado así y yo creo que no puede comenzar así. La deliberación es la toma de decisiones prudentes por parte de los individuos y por tanto es deliberación moral. La deliberación primaria es la moral. Y la deliberación colectiva, por ejemplo, la deliberación política, hay que verla desde la individual, porque las personas responsables son individuales. Los estados son otra cosa, son estructuras que en principio no tienen responsabilidad, al menos moral. Ahora en derecho se ha incluido desde hace muy pocos años la responsabilidad objetiva de las, por ejemplo, las empresas. Pero esto es una novedad y ahí la palabra responsabilidad pues tiene un cierto sentido un poco distinto. En cualquier caso, yo creo que de lo que estamos absolutamente faltos es de educar en la responsabilidad moral individual. Y solo si se aprende a deliberar en la escuela primaria y en la escuela secundaria y uno tiene el hábito deliberativo, cuando tiene que intervenir en procesos colectivos, lo hará correctamente. Esto es decir, yo creo que comenzar la casa por el tejado pocas veces funciona y creo que en este caso dudo mucho que vaya a funcionar. Los teóricos de la doctrina política del siglo XX le han dado muchas vueltas a esto de la deliberación. Pero sí, yo lo explico un poquito en el libro, ¿no? El caso de Rawls o el caso de Habermas, yo creo que no es de eso, que eso, ahí el término de liberación está tomado en un sentido impropio.
y como se empiece con sentidos impropios, se puede hablar de deliberación de cualquier cosa o para cualquier cosa. ¿Por qué es tan frecuente, y acabo, el sentido impropio? Pues por la historia de la deliberación, porque la historia de la deliberación es una ceremonia de confusión total. Y en esa ceremonia de confusión seguimos. Y entonces creo que lo primero que es necesario es intentar clarificar el panorama. Es decir, estamos utilizando un término que es clarísimamente polisémico y que cada uno toma en un sentido distinto. Y así es muy difícil que nos aclaremos. Nada más, muchas gracias. Bueno, siempre es un privilegio escuchar a Diego Gracia. Y nada, ahora vamos a dialogar un poquito con José Antonio y con Tomás en torno a este libro titulado El animal deliberante, teoría y práctica de la deliberación moral. Solo el título ya seguramente daría para discutir mucho. Si os parece, José Antonio, comienzas tú y luego Tomás y vais un poco dialogando. Gracias. Gracias de nuevo por la invitación a participar en este diálogo con Diego. Yo seguiría escuchándolo un poco más. A mí no me ha parecido corto. Por por la capacidad persuasiva y también de aprendizaje, algo que decía él. Yo creo que él ha leído el libro de una manera distinta. O sea, a mí me ha iluminado lo que él aporta de otra forma. Diego, yo, por intentar desarrollar todos los aspectos que está aquí, haces un análisis muy interesante de la aportación aristotélica en cuanto a las dimensiones retórica y dialéctica. ¿Podrías contarnos un poquito sobre la presencia de ambas, sobre todo la presencia retórica? También tiene que ver con la evolución de la retórica a lo largo de la historia, esa parte de, bueno, probablemente esa percepción negativa que ha adquirido en algunos casos, mientras que tú afirmas con acierto que para Aristóteles es una dimensión más y una dimensión importante también en esa filosofía práctica. Pues, ¿cómo te parece? No hablemos de historia, sino hablemos ahora cómo se articularían esas dimensiones o qué puede aportar esa dimensión retórica en un proceso deliberativo actual. Gracias. Es una de las palabras que ha cambiado de sentido de la antigüedad ahora. Ahora es un término peyorativo, claramente. Un retórico es un embaucador, cosa que no tiene nada que ver con lo que era la retórica clásica, ¿no? Aristóteles, como les he dicho antes, escribió un libro de retórica, ¿no? ¿Y qué es retórica? Bueno, pues él en los tratados de lógica dice que hay 4 tipos de razonamiento. Hay 4 tipos de lógica de razonar. Hay una que ya la hemos expuesto, que es la apodíctica, la dejamos. Hay otra que es la dialéctica, esta a la que me he referido, pero hay una tercera forma de razonar, que es lo que llama Aristóteles razonamiento retórico. Y entonces quizá lo que es importante es aclarar en qué se diferencia el razonamiento retórico del razonamiento dialéctico, porque del razonamiento apodíctico pues se ve muy fácilmente, ¿no? Dice Aristóteles, ¿cuál es el objetivo de la retórica y del razonamiento retórico? Es persuadir. La función del razonamiento dialéctico no es persuadir, es decidir. Bien. Pero hay unos razonamientos, por ejemplo, los padres lo utilizamos mucho con los hijos, ¿no? Es la persuasión, el intento de dar razones, y entonces, ¿en qué se diferencia? Las razones que se dan en el razonamiento retórico son dialécticas, no son apodícticas en general, son dialécticas. Y entonces, ¿qué añade el razonamiento retórico al razonamiento dialéctico? Dice Aristóteles que el objetivo es la persuasión y se persuade no solo con razones, sino también con emociones.
Yo estoy tratando de persuadirles a ustedes. Y entono la voz de una cierta manera y pongo el énfasis en ciertas palabras, ¿no? Eso es persuadir. Naturalmente, se puede persuadir con buenas razones y con malas razones. Por ejemplo, los sofistas utilizaban el razonamiento retórico para buscar intereses particulares propios suyos, ¿no? Esa sería la retórica falsa. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? A eso no lo llama retórica, lo llama sofística. Y dice, hay 4 tipos de razonamiento: el apodíctico, el dialéctico, el retórico y el erístico, lo llama él en griego. Erística es el arte de disputar. Yo no me interesa la verdad ni la prudencia, me interesa ganar en la disputa. Ese es el objetivo. Y entonces Aristóteles dice, ese 4.º razonamiento es incorrecto. Dice, es el que utilizaban los sofistas. Eso ahí no me meto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el razonamiento retórico y el razonamiento dialéctico? El razonamiento, esto va siempre un poco mezclado, siempre, pero el razonamiento dialéctico utiliza razones. El razonamiento retórico utiliza razones y emociones. Te lo decía, Diego, porque en la actualidad, y eso lo sabes, el movimiento justo de la nueva retórica sí que dice que el objetivo es el logro del consenso. Y en ese sentido hay una concepción moderna o contemporánea de la retórica que tiene sus riesgos para la deliberación. Entonces, por eso me parece importante la distinción o la recuperación aristotélica que haces aquí, porque la concepción actual no solo es que sea peyorativa, es que puede ser antirretórica, al subordinar ese elemento dialéctico sobre los contenidos sobre la persuasión, el objetivo del consenso, que es otra de las, creo, de las enseñanzas tuyas en este libro y a lo largo de estos años. Cuidado, que el objetivo de la deliberación no es el consenso, sino otro. Exacto. Bien, por mi parte, sí. En principio, pues agradecer a Lidia la invitación a estar aquí en esta mesa y disfrutar, ¿no?, con la sabiduría de Diego. Quería, pues eso, hacer un comentario, ¿no? Comentario que sea también sugerencia, ¿no? Pues para sacar algunos temas presentes en el libro, ¿no? Después de tanto trabajo y tantos años que yo, si mi memoria no me falla, yo creo que conocemos a Diego pues desde que él conoció a la deliberación. Yo creo que nosotros conocimos a Diego y a la deliberación a la par, ¿no? Hace ya 30 y tantos años, 35 años que lo conocemos. Claro, el libro es gordo, es grande, es inmenso, tiene claves de lectura que el propio Diego en lo que es el prefacio, en la introducción, en la primera parte, en el prólogo, enuncia un poquito claves de lectura, es decir, que cómo leer el libro. Entonces no entro en ello, pero da claves de lectura. Hay un principio hermenéutico que decía Ortega, decía a la hora de enfrentarse a un texto, ¿no? Decía, todo texto es, por un lado, es deficiente con respecto al autor. Parece que el autor quiere decir, no puede expresar en el libro todo lo que quiere decir, a pesar de que aquí se dice mucho, hay muchas páginas. Y luego dice Ortega también que todo texto y todo libro es exuberante, ¿no? Es decir, la exuberancia del decir que cae del lado del lector. Yo creo que los lectores vamos a encontrar aquí unos recursos inmensos para pensar estos temas claves, estos temas fundamentales. Siguiendo también otra clave orteguiana, Ortega decía que para entender a un autor, y Diego es un gran autor, hay que tener en cuenta su suelo, su subsuelo y sus adversarios. Nos da pistas, Diego, de cuál es su suelo, su subsuelo y también cuáles son los adversarios. Lo dejo ahí también a la hora de entender, a la hora de leer, ¿no? Cómo esos adversarios a veces van cambiando, tal, que sí, formas de reduccionismos, positivismos, dogmatismos, inteligencia artificial, es decir, esos adversarios pueden ser muy distintos. ¿De qué va el libro? Así, la lectura que yo hago, ¿de qué va el libro? Dirán, pues eso, va de la deliberación, Leo las primeras líneas de Diego. Casi lo digo yo por ser profesor de antropología filosófica. Dice Diego, primera página,
¿Qué es lo específicamente humano? ¿En qué nos diferenciamos de los animales? ¿Por qué somos como somos? ¿Quién no se ha hecho mil veces estas preguntas? ¿Y quién no ha topado con inmensas dificultades al tratar de contestarlas? La pregunta por el ser humano, ¿qué somos? Este libro intenta dar una respuesta a tal pregunta. Sí, es la definición de lo que somos, la definición del ser humano, y la definición que va a proponer Diego es una definición, yo creo que sencilla, una definición al mismo tiempo que sencilla, muy, muy fuerte. ¿Qué es el ser humano? Es el deseo de vivir, de querer vivir, y para vivir, para querer vivir, necesitamos algo que es proyectar, hacer nuestra vida, hacer planes, y cuando hacemos planes, cuando proyectamos, es el comienzo de la deliberación. Claro, Diego vamos, muy hábil, lo construye muy bien, ¿no? Es decir, y adopta un presupuesto que va a estar funcionando en toda su obra, en todo su planteamiento, en todo el libro, que me parece muy bonito. Es un presupuesto orteguiano, pero no solo orteguiano, sino decir que lo propio del ser humano, lo propio de la vida del ser humano, no es tanto adaptarnos al medio, sino adaptar el medio a nosotros mismos. Ese adaptar el medio al propio ser humano es crear cultura, es técnica y es, por introducir un término muy fuerte, muy potente, clave en la filosofía, en el planteamiento de Diego, es crear valor. Valor. A mí me parece que ese es un término clave en el planteamiento de la obra de Diego. Diego va a ir a fundamentar precisamente esta práctica deliberativa, a fundamentar lo que es la deliberación. Claro, pero en lo que quiero yo insistir es que la fundamentación, en el caso de la propuesta de Diego, sigue funcionando cuando ya tenemos el método hecho. Es decir, por eso también me parece clave a la hora de enseñar, a la hora de formar en deliberación, seguir insistir en esta tarea de lo que es la fundamentación, que no es simplemente un añadido, un preámbulo que yo hago, sino verla trabajar, verla funcionar. Y eso es lo que yo creo que también hace el planteamiento de Diego una gran filosofía. Me atrevo a decir, y lo digo delante de él, que es uno de los grandes filósofos contemporáneos por este planteamiento. Se trata de un gran libro de filosofía, y es un libro que yo inscribiría perfectamente en lo que se ha venido a llamar la Escuela de Madrid. La Escuela de Madrid es una escuela, de alguna manera, por utilizar ese nombre, esa denominación, que empieza con Ortega. Un discípulo suyo, Manuel Granell, acuña el término, luego lo va a utilizar Julián Marías, luego José Gauss y toda la escuela en general. En esta Escuela de Madrid, situar dos nombres, dos filósofos que están, yo creo, detrás del planteamiento de Diego, funcionando, trabajando en estos planteamientos también tan brillantes, tan rigurosos y al mismo tiempo tan profundos. Son, por un lado, Laín Entralgo, profesor, maestro en esta casa, maestro de Diego, y por otro lado, Zubiri, la filosofía de Zubiri. La presencia de esta escuela, la presencia de Zubiri, la presencia de Laín, la presencia de Ortega es clave en esta propuesta. En Diego está funcionando mucho, en el texto se ve cuando lee un texto de Ortega que va a ser muy importante, es el discurso de entrada a la Academia de Ortega sobre el tema de los valores. Lo lee, yo creo que Diego, cuando aparece. Es un texto que Ortega escribe en 1918, no publicó, no leyó, nunca entró en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y se recupera en el 2007. Yo creo que Diego lo lee en esos años, 2007, 2008, y empieza a trabajar esa visión orteguiana de lo que es la estimativa, lo que es el valor, lo que son los valores. Y en Diego aparece con fuerza la teoría de la deliberación, sí, pero con ese núcleo es la interpretación que yo hago, que es esa teoría de los valores. Me parece clave, porque en función de cómo se interpreta el concepto de valor, así tendremos, diría yo, una teoría de la deliberación u otra. Entenderemos la deliberación de una manera o de otra. Si entendemos el valor como algo objetivo, algo real que está ahí, la deliberación va a ser simplemente un deducir, una teoría de la decisión racional como mucho, o un deducir, un planteamiento deductivo. Si es el valor entendido de manera subjetiva, se va a entender el valor como mera preferencia. La teoría de la decisión racional lo que va a querer hacer es simplemente cómo gestionar esas preferencias. Y cuidado, y Diego insiste mucho en esa diferencia entre valor y preferencias. Entonces yo creo que el planteamiento de Diego es muy fuerte, muy potente en esa reconstrucción, en esa posición con respecto al concepto de valor, en la interpretación que yo hago. Claro, la propuesta de Diego es que los valores no son ni objetivos ni subjetivos, sino que los valores, dice él con mucha fuerza, que se construyen, que diría yo, también se configuran. Yo creo que esa propuesta, esa teoría deliberativa con el núcleo de la teoría del valor lo hace muy diferente, y yo creo que estaría ahí también una de las claves de la diferencia de la propuesta de Habermas, de Goodman y de Rawls. Claro,
Y entonces, si el método deliberativo lo entendemos así, con esa fuerza, esa potencia del concepto de valor también, cuando aplicamos el método, no simplemente el método, es un configurar valores, es un construir valores y es un construirnos cuando construimos valores. Y aquí hay también un tema que me parece clave, se lo lanzo, se lo dejo también al propio Diego por si nos quiere comentar algo, además del concepto de valor, es todo el tema de la autonomía, la decisión, la construcción de un sujeto moral. Que esa es la vida moral, es decir, no simplemente la toma de decisiones, es tomar decisiones y al mismo tiempo construyen un sujeto. Entonces, claro, mi pregunta, la pregunta que le haría a Diego es, a la hora de hablar de una bioética y ciudadanía, hablar de bioética y política, ¿cómo lo podríamos hacer? Que ya das las claves en tu libro y también lo que nos has dicho ahora, para ir desde lo que ha sido el aprendizaje de esta teoría de liberación que nos planteas, con ese concepto de valor, también con esa idea de autonomía que hay que pensar, que hay que reconfigurar, que hay que pensar adecuadamente, y con esta experiencia también en muchos años en comités de ética, cómo ha estado funcionando tu método. Claro, entonces yo creo que la implementación en el ámbito político, en el ámbito público, en el ámbito social, va a ser diferente, muy diferente a cómo se plantea la democracia deliberativa, por ejemplo, de Amy Goodman, o de Habermas, o de Rawls. ¿Cuál sería la clave? Más allá también de lo que has dicho con muchísima fuerza, en lo que estamos de acuerdo y hemos trabajado tanto sobre el tema de la formación y la educación. Es decir, ¿cómo sería esa democracia deliberativa? Quizás sería eso, incidir en ese tema de los sujetos autónomos, libres, responsables, eso que decías tú de la deliberación desde uno mismo, con uno mismo. Te dejo planteadas esos dos temas, la cuestión del valor, la fuerza, la importancia que tiene recuperar esa noción de valor, que yo creo que tú has hecho y es una de las grandes propuestas, si nos quieres decir alguna cosa, y luego esa fuerza también, o esa necesidad de plantear, de pensar, que si hablamos de vida ética estamos hablando de autonomía, si no, se acaba la ética. Si en la ética no hablamos de autonomía bien pensada, bien considerada, bien configurada, yo creo que es otra cosa. Muchas gracias. La verdad es que me entiendo yo mejor a mí mismo cuando tú hablas que cuando hablo yo. Por tanto, te lo tengo que agradecer, ¿no? Yo no tengo nada que responder. No. Dos comentarios. Primero, claro, veo que el título de Animal Deliberante resulta un poco chocante, ¿no? Es muy sencillo. Aristóteles, que es mi mentor último, yo ando dándole vueltas toda la vida, porque no he encontrado una potencia intelectual mayor que la de este hombre nunca. Y me parece que está por explotar. Bien, Aristóteles, al comienzo de la política, en el segundo capítulo del primer libro, define al ser humano como ton logon ejon. Esto se tradujo al latín como animal rationale. Y a partir de ahí, todo el mundo ha puesto animal racional. Todos hemos estudiado de niño que el ser humano es un animal racional. Claro, la traducción que hicieron los latinos probablemente es una traducción sesgada. ¿Por qué? Por esa historia que yo he tratado de contar antes y que a partir del estoicismo pues se sesgó, ¿no? Claro, la cuestión es, cuando Aristóteles dice que el ser humano es un animal dotado de logos, ¿qué quiere decir? Claro, logos se tradujo por ratio al latín, por tanto, pues racional, y ahí queda, ¿no? Pero, claro, hemos visto que hay 4 tipos de razonamiento: el apodíctico, el dialéctico, el retórico, el erístico, ¿no? Entonces, ¿a cuál se está refiriendo? Y mi tesis es que no se debía haber traducido por animal rationale, porque eso es pensar que el tipo de razonamiento que utiliza el ser humano es el razonamiento apodíctico, y que hubiera sido mucho más justo traducir esto al latín animal rationabile, razonable, no racional. Y el razonamiento razonable es lógica, pero no apodíctica. Por tanto, ¿a qué viene lo animal deliberante? Es que
el razonamiento, el animal razonable, lo que utiliza es el procedimiento dialéctico y el retórico, y eso es la deliberación. La deliberación es ese tipo de razonamiento. Y por tanto, cuando yo he titulado en Animal deliberante, es que creo que es la traducción más adecuada de lo que dice Aristóteles al comienzo de la política, nada más. O sea, yo me escudo detrás de Aristóteles, que me parece que es un gigante, y entonces yo voy detrás de él, ¿no? Una segunda cosa a propósito del tema de los valores. Claro, ¿qué ha pasado con los valores? Bueno, dejemos la antigüedad y vayamos a lo que ha pasado, sobre todo a partir del siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX. En el siglo XIX aparece la ciencia moderna, explosiona la ciencia moderna. Y la ciencia moderna está ebria de hechos. Esto, el positivismo de Comte es el ejemplo paradigmático, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Comte? El régimen de los hechos, lo llama. Y cuando ordene el mundo de acuerdo con el régimen de los hechos, se van a acabar los problemas. Porque el mundo está mal organizado, porque el régimen que hay no es el de los hechos, sino que estuvo el régimen de los mitos, dice él, y luego otro régimen que fue el de las especulaciones, los filósofos griegos y todo aquello. Ahora hemos llegado a la tercera etapa de la historia de la humanidad y los hechos, con los hechos valen. Claro, ¿qué pasó? Pues que los hechos para Comte son los hechos positivos. Y todo lo que no es hecho positivo no es objetivo, es subjetivo. Y así nos han educado a todos, así estamos todos educados. La idea de que los hechos son objetivos, pero eso de los valores, eso es muy subjetivo. Allá cada cual con sus valores. No me cuente usted cuentos que yo tengo los míos, usted tiene los suyos. Además, si hablamos de valores, lo más probable es que riñamos. Por tanto, somos educados, no vamos a discutir y asunto concluido. Ese es el mundo moderno. Esa es nuestra cultura. Claro, a final del siglo XIX hubo un señor llamado Edmund Husserl que publicó en 1900 un libro que se titula Investigaciones lógicas y que tiene una especie de proemio, un libro anterior al libro, que es un debate a muerte con lo que él llama el psicologismo. ¿Y qué es el psicologismo? El positivismo. Es decir, eso de que todo estos son fenómenos psíquicos, pero son subjetivos y esto no tiene ninguna objetividad. ¿Qué es lo que intentó Husserl? Y bienvenido fue, en 1900, demostrar que no son subjetivos, que son objetivos. Que la objetividad de los valores es la misma que la objetividad de los hechos. Tienen el mismo rango de objetividad. Y a partir de ahí comienza la filosofía del siglo XX y comienza la recuperación de los valores como objetivos. Ejemplo, Scheler, por ejemplo. El propio Husserl lo trabaja mucho, pero vamos, el que más lo trabajó y el que lo hizo más famoso fue Scheler, ¿no? Claro, esto es fundamental, es que es en el siglo XX cuando ha sido posible construir una filosofía objetiva de los valores. Esto lo han hecho varios autores, no uno. ¿Y por qué eso es importante para la ética? Hombre, díganme ustedes si el tema de los valores no va a ser importante en ética. Entonces, claro, Ortega, que era un sujeto tremendamente avispado y un lector de novedades que estaba al día, inmediatamente vio la importancia del tema de los valores y escribió un texto antes del discurso, o no, fue después del discurso a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, escribió un texto espléndido que está en las obras completas y que se publicó ya entonces, ¿no? Que dice:
¿Qué son los valores? Y discute la teoría subjetivista de los valores propia del siglo XIX y fundamenta la teoría objetivista. Y dice, ¿qué son los valores? Y el subtítulo es Introducción a una estimativa. Hay una perceptiva, vemos, hay una intelectiva, pensamos, hay una estimativa, que es esa facultad que tenemos los seres humanos por la cual estimamos y valoramos las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, pensar en el siglo XX es tener en cuenta esto que han hecho estos personajes que han sido fundamentales para cambiar el rumbo de la filosofía. Una última cosa. Comte, el año 1845, dice que con hechos va a mejorar el mundo y se van a acabar los problemas. 60 años después se inició la Primera Guerra Mundial y todo el mundo dijo, y este era el mundo que iba a la ciencia, nos iba... ¿Por qué? Pues porque en la Primera Guerra Mundial la guerra fue mucho más cruenta que había sido ninguna otra. Decir eso hoy es un chiste, que estamos en otra guerra muchísimo más cruenta que aquella. Pero en cualquier caso, en la Primera Guerra Mundial hubo tanques, que no los había habido, hubo aviones, hubo guerra biológica. Era un mundo nuevo, ¿eh? Y era un tipo nuevo de hacer guerra. A eso había conducido el positivismo. Ese mundo ideal que iba a construir resulta que se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, la filosofía europea dio un cambio de 180 grados y dijo, y el caso de Ortega lo dice con toda claridad, ¿no? Hay que cambiar el rumbo respecto al siglo XIX. No podemos seguir por ese camino. Y el caso de Husserl es clarísimo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en la sala. Hay en el chat una. Leo. Dice, me parece, la pregunta la hace Itza, dice, me parece que hay una falta de distinción entre la deliberación como un ejercicio práctico, como lo hicieron los atenienses en la Grecia clásica, al deliberar sobre temas políticos en el siglo VI a.C., se puede ver en los trabajos de filólogos. De hecho, de ahí viene el término boulé, la conformación del Consejo de Ancianos, y, en segundo lugar, la deliberación como un acercamiento sistemático que hace Aristóteles tanto en su Ética Nicómaco como en su Retórica. En una y otra obra trata la deliberación de forma distinta. Sí, claro. La deliberación tiene su historia, yo he intentado contarla, y evidentemente la deliberación está ya en los poemas homéricos. Por tanto, en la Grecia arcaica, ¿no? O sea, los gerifaltes de la guerra de Troya se reúnen para deliberar y utilizan la palabra buleusis ya entonces, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay una deliberación política, efectivamente, pero a partir de Sócrates comienza otro tipo de deliberación, que es la que poco a poco se va elaborando. En Sócrates cobra cuerpo y Aristóteles es el sistematizador de esto, ¿no? Pero el procedimiento que, según hoy los conocedores de Sócrates dicen que fue su método, el elencos. El elencos es la prehistoria de lo que va a ser en Aristóteles el método de la deliberación, que evidentemente no puede identificarse con la deliberación que hay en los poemas homéricos o incluso en la que se llevaba a cabo en las poleis griegas en la época de Aristóteles. Digo, otra cosa que tiene que ver, una cuestión que también tiene que ver con la forma de afrontar el título, o sea, desde una perspectiva antropológica.
y que tiene que ver con la viabilidad de la deliberación en nuestras sociedades. Si hay un cambio en el modelo social, o sea, de la modernidad es pues de un modelo de sociabilidad natural, si quieres, y por tanto la deliberación es necesaria y necesitamos a los otros para construirnos también como individuos. Estamos en un modelo de sociedad no más allá de la sociedad o del modelo contractualista, sino una sociedad más individualista, con argumentos apodícticos normalmente, y en una sociedad donde muchas veces se considera que no es necesario el resto de la ciudadanía, que somos capaces de desarrollarnos al margen de los demás en muchos casos. Es decir, el modelo aristotélico de la deliberación es perfecto en una concepción social, como también la de ese mundo antiguo. Entonces, ¿cómo analizas tú ese modelo, que es el modelo, llamémosle, de base aristotélica, tu concepción de la deliberación, para un modelo de sociedad hostil con la deliberación, que parece que fomenta un tipo de razonamiento y un tipo de ciudadano, de individuo, que no requiera, es más, la deliberación es un obstáculo para su desarrollo, porque no interesa recibir o escuchar el argumento del otro, sino competir frente al argumento del otro, triunfar. Obviamente es lo que intentas aquí, justificar, y es convincente, pero desarrolla un poco más esto, por favor. Sí, vamos a ver. Yo creo que esto de la deliberación o se aprende cuando se tienen 3 años o ya vamos sesgados. Por tanto, yo diría que lo primero, y esto ha habido intentos, lo que pasa es que como el término deliberación es tan anfibológico, las aplicaciones pues son también muy, muy pintorescas. Pero hay todo un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, de pedagogía deliberativa. La tesis es que a deliberar hay que aprender de niño y que hay que adquirir hábitos deliberativos y carácter deliberativo, ¿no? Entre otras cosas, deliberar no es natural. O sea, el niño rusoniano no hay una deliberación natural que es que yo puedo, pero la deliberación moral hay que aprenderla y además no es fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cuando voy conduciendo delibero conmigo mismo, pero en una sesión clínica, que es teóricamente un grupo que está deliberando en orden a tomar una decisión, ¿no? En una decisión, ¿por qué hay buenas y malas sesiones clínicas? Porque uno puede ir a la sesión clínica a deliberar o puede ir a demostrar lo que sabe y a imponer su punto de vista. Yo he participado en más de una sesiones clínicas de ese tipo. Es decir, deliberar es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy discutiendo con otro, a mí me gusta tener razón. Es más, como decía Unamuno, me gusta tener toda la razón. Y no dejar al otro posibilidad de réplica, ¿no? Y para deliberar hay que bajar la guardia. Y te pueden dar un mamporro, vamos, te lo van a dar. Y eso o te educan o no hay modo. Es decir, naturalmente no, la deliberación colectiva no es natural, es moral y hay que educar en ella. Y además hay que educar de niño, porque cuando llegas a la universidad ya es muy tarde, ¿no? No digo que no se pueda aprender. Esto es como el dejar de fumar. Se puede dejar de fumar a cualquier época, en cualquier edad de la vida, pero lo mejor es empezar de niño. Y la deliberación, por eso el último capítulo, el penúltimo, es pedagogía deliberativa. Es decir, esto de la deliberación podemos hacer la teoría, explicarlo, pero practicarlo no lo practica quien quiere, sino quien puede. Y hay personas que lo tienen muy crudo. Por ejemplo, en los tratados de psicopatología se
están descritos alteraciones del carácter que hacen prácticamente imposible la deliberación. Y esto está sabido y conocido, ¿no? Entonces, ¿hay algún procedimiento que sea alternativo a la deliberación en la educación actual? Sí, uno, que es el invasivo, el mayoritario, y que es lo que Habermas y todos estos llaman razón instrumental. La razón instrumental, que es el procedimiento hoy más frecuente y el que por defecto utiliza todo el mundo, ¿no? Y entonces, esta es una racionalidad alternativa a la racionalidad instrumental. Y más difícil, porque hacer las cosas bien siempre es más difícil que hacerlas mal, en general. Sí, tenemos una pregunta en la sala y hay una online. Creo que le damos paso a la que está online. Diana, me parece que tenías pedido la palabra. Ya te han dado permisos para que puedas hablar. Gracias, doctora. De hecho, la acabo de escribir. Si me permite, hago la lectura desde el chat. ¿Es posible que amplíen el abordaje de la investigación a Latinoamérica y el Caribe? Filósofos como Oscar Mejía, colombiano, receptor para América Latina y el Caribe de Rawls y Habermas, en una deliberación desde la filosofía práctica, es decir, desde la filosofía moral, política y del derecho, trabaja las categorías de legitimidad, eficacia y validez. No legalidad, como mencionaba el anterior ponente, sino de validez. ¿Será que junto con el equipo de trabajo del profesor Oscar Mejía, desde el equilibrio reflexivo de Rawls y la ética discursiva de Habermas, incluidos los desarrollos de la Escuela de Frankfurt, se puede, en clave de personas moral políticas, acercarnos a ser deliberativo, dialógico e inclusivo este proyecto que ustedes están haciendo? Hasta donde logré escuchar, tengo identificada a la Universidad Complutense de Madrid, a la UNED y a la Universidad de La Coruña. Quería saber qué posibilidad hay de que amplíen este espectro, que incluso puede dar otras miradas, ¿sí?, desde la incertidumbre, en clave deliberativa y dialógica, para aportar incluso con otras miradas desde la filosofía política y del derecho. Gracias. Yo no he querido hablar de filosofía política, entre otras cosas, porque no es mi tema ni es un tema al que me haya dedicado, ¿no? En cualquier caso, soy bastante escéptico sobre el modo como Habermas, Apple, Rawls, Amy Goodman, Thompson, etcétera, utilizan el término deliberación. Yo creo que no lo utilizan en el sentido que a mí me parece propio, correcto, sino que es un sentido más amplio, y cuanto más amplio es el sentido, más ambiguo. Y entonces, deliberación política, y yo diría una cosa muy elemental y no digo más, y es que la democracia como sistema deliberativo funciona bien si antes se ha educado a las personas en la deliberación. Personas deliberativas harán política deliberativa, pero pensar que mediante procedimientos meramente formales, como son los de Rawls, Habermas, etcétera, vamos a conseguir hacer política deliberativa, yo lo dudo. Por tanto, me parece que eso es empezar la casa por el tejado y que difícilmente, hemos dicho que a deliberar, nadie nace deliberando. La deliberación se hace, hay que educarla. Bueno, pues hay que educar a la ciudadanía y luego tendrás política deliberativa, pero empezar por la política deliberativa yo no lo veo.
Bueno, como nos quedan pocos minutos, hay 2 preguntas en la sala. Tomás creo que también quería hacer una pregunta. Bueno, luego doy un último turno a la mesa. No, es que es una pregunta que tenía, bueno, que tengo desde hace mucho tiempo y que aprovecho para hacérsela, profesor, con el tema de, claro, hemos hablado de este proceso de deliberación que se da en ese contexto de la doxa, ¿no? Decía Aristóteles que no se puede deliberar de lo que siempre se hace de la misma manera, ¿no? Entonces, pero él hace una distinción entre, porque dentro de este proceso de deliberativo hace una distinción entre lo que sería la frónesis, esa prudencia, y lo que sería simplemente la habilidad, ¿no? Y entonces dice que para que podamos hablar de prudencia necesitamos una serie de ratificadores, entre ellos el principal es el deseo recto. Entonces, por explicarlo de manera simple, ¿no? Sería apuntar a un fin bueno. Si apunto a un fin bueno, entonces estaré haciendo prudencia, porque puedo intentar aprovecharme de una buena deliberación para salirme con la mía y entonces ya no estaría haciendo prudencia, sino estaría simplemente consiguiendo lo mejor para mí. Entonces, a mí esta idea de los ratificadores, que en el fondo son las virtudes, siempre me ha interesado por qué o en qué momento usted decidió dejar de lado un poco las virtudes y centrarse en los valores. Yo entiendo que el tema de las virtudes es muy difícil, ¿no? Dice Aristóteles, ¿cómo podemos ser prudentes? Dice, bueno, pues hay que, ¿cómo se aprenden las virtudes? Pues aprendiendo del virtuoso, ¿no? De la persona virtuosa. Entonces hay que apuntar al prudente, al gran prudente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese que siempre, que va a actuar bajo ese deseo recto, siguiendo todo el esquema de deliberación que nos cuenta en su Ética Nicomaquea. Y hace mención a alguna serie de valores. Bueno, pues mi pregunta es, ¿por qué decide abandonar un poco el tema de las virtudes y se centra en el de los valores, siendo que la metodología está muy bien? O sea, no le voy a criticar la metodología porque me gusta mucho. Sí. Ya está dado esto. Muchas gracias y muy bien, ¿no? Yo no me privo de las virtudes, en absoluto. Lo que pasa es que la virtud es el ejercicio correcto de algo. Es decir, es la recta ratio de algo, es hacer bien algo. Y eso bien algo en el caso es realizar valores. Es decir, la educación en valores, eso es lo que crea virtudes. La virtud, eso lo dice Max Scheler en la Ética, lo dice de un modo muy bonito, ¿no? Dice, claro, cuando yo realizo valores, el bien se me va poniendo como a la espalda. Es como un animalito que se te sube. Realizando valores te haces bueno. Es decir, porque es el resultado de la realización de valores. ¿Qué es la virtud? Es un hábito bueno. Es una gexis, un hábito. Y el hábito que es la repetición de actos. ¿Qué actos? Pues los actos deliberativos. Yo diría eso. Bueno, gracias. Buenas tardes y en primer lugar, mi agradecimiento al profesor Diego Gracia, a quien sinceramente tanto debe la bioética española y además que a mí me consta. Diego, yo quería preguntarte por una cuestión que me ha sugerido al socaire de tu intervención. Es, ¿qué papel tiene la intuición en la deliberación? ¿Cuál es el papel de la intuición? Porque la intuición es un proceso, una inferencia lógica inmediata que construye el conocimiento sin necesidad de razonamiento. Y hay grandes autores, me acuerdo por ejemplo de Descartes, que sostiene esto, ¿no? Que él no hubiera hecho nada si no hubiera tenido un conocimiento intuitivo previo que le permitió llevar a cabo su razonamiento, ¿no? Por contra, hay quien cree que fuera del mundo de la experiencia sensible y el razonamiento, la intuición no tiene nada que hacer. Entonces, esto es lo que me ha sugerido mi pregunta. ¿Qué papel, si es que alguno, tiene la intuición en la deliberación? Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Claro, esto sí que es otro temón, ¿eh? Es decir, si la deliberación es término polisémico, la intuición lo es igual o más. Evidentemente, Descartes habla de intuición, pero habla casi de Husserl, habla de intuición. Y además,
cada uno entiende la intuición de un modo distinto. ¿Qué es intuición? Bueno, intueo es un verbo latino que viene de ver, es el conocimiento inmediato de algo. Y el énfasis hay que ponerlo en el inmediato. ¿Cuál es el problema de la intuición? Pues que eso que consideramos a primera vista inmediato, cuando lo analizamos con más cuidado, está lleno de mediaciones. Hay múltiples mediaciones. Y eso hace que la intuición sea, por ejemplo, Zubiri no utiliza nunca la palabra deliberación. ¿Por qué? Husserl sí, por ejemplo. Pero ¿por qué? Pues porque es un término peligroso, ¿no? Y que lleva a mucha confusión, ¿no? Él habla de aprehensión y la intuición. Entonces, y la intuición es inmediata. Las intuiciones inmediatas, por ejemplo, el color marrón de esta mesa que yo estoy percibiendo, esto se llama en filosofía una intuición sensible. Hay otras intuiciones que no son así, que son intelectuales, pero las más básicas son las sensibles, ¿no? Y entonces, fíjate, en esta intuición sensible, yo diría por mis muertos que la mesa es en sí marrón. Pues no, no lo es. Es un artefacto, es el resultado de unas ondas electromagnéticas que llegan a mi retina y que se codifican en la parte occipital del cerebro, al lado de la cisura calcarina, y que con suerte acaban dando esta sensación de color marrón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la intuición? Por ejemplo, cuando Descartes utiliza el término intuición, ¿qué quiere entender? Conocimiento inmediato. Y conocimiento inmediato es conocimiento cierto, porque si no hay mediaciones, no puede haber nada que sesgue. Bueno, pues el problema es que las intuiciones están llenas de mediaciones, ¿no? Y por tanto es un término muy peligroso y es un término muy ambiguo y polisémico, ¿no? Y eso ha hecho, vuelvo a repetir, por ejemplo, que Zubiri, que es probablemente la potencia mental filosófica más importante que ha habido en España en el siglo XX, a pesar de que su maestro Husserl seguía utilizando el término intuición, él no lo utiliza, ¿no? Yo creo que todo lo importante se puede decir sin utilizar esa palabra. Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo, pero quiero todavía aprovechar un poquito. Comento varias cosas que se han dicho por aquí en el chat. Por ejemplo, que las dificultades de la deliberación también tienen que ver con el individualismo, con las diferencias de estatus de poder, epistemológicas, de las diferentes profesiones, por ejemplo, que están en un comité de bioética. Otra persona comenta si se podría deliberar teniendo en cuenta la autonomía relacional. También plantean, por ejemplo, Nuria Varela, si las instituciones y los sistemas no permiten deliberar, es decir, que no hay espacios ni tiempos, sino que lo que se buscan son acciones rápidas, respuestas inmediatas, y que por tanto es una acción también colectiva, o que habría que fomentar la escucha atenta y activa, que no parece que es fácil cuando dicen cosas distintas de las que nosotros pensamos. Por aquí son los comentarios que se han ido haciendo en el chat. No sé si quieres decir algo al respecto y después os doy un último turno. No, yo no quiero decir nada, simplemente decir, nuestra cultura está organizada no para que la gente aprenda a deliberar, sino para que aprenda a triunfar. Y es un objetivo distinto. Las leyes de educación son un desastre, porque las hacen personas que no saben lo que hay que educar. La última, la LOMLOE, yo las voy siguiendo y me las leo. Es un sacrificio leer las leyes esas, porque están muy mal hechas, ¿no? Pero cada vez son peores. Y desde luego pensar que van a aprender nuestros hijos o nuestros nietos a deliberar en la escuela primaria o secundaria, fuera de toda lógica, vamos. Entonces, yo creo que esa es la tragedia. ¿Qué hay que hacer?
Pues yo diría hacer cada uno lo que pueda y hacer pequeños grupos de deliberación. Yo he hecho todo lo posible para que los comités de ética sean comités de deliberación, y cuando doy clase, pues intento promover esto, ¿no? Bien entendido que tengo conciencia de que es una gota en un mar que no es deliberativo, ¿no? Pero en fin, aquí sois muchos y por tanto siempre se puede hacer mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias a Lidia por la organización y a vosotros dos por haber intervenido en esta tarde. Sí, yo simplemente señalar, ¿no? Decir que el profesor Diego Gracia ha hecho mucho también en ese nivel concreto y simplemente señalar o destacar aquello que hicimos en esa aventura que hicimos recorriendo varios centros educativos de adolescentes hace unos años, y un proyecto que hicimos sobre ética y ciudadanía. Escribimos 2 volúmenes y fíjense los títulos: Construyendo la ética y ciudadanía, deliberando sobre valores. Yo, por terminar, simplemente decir que también que el propio Diego en el libro, él nos propone también esta propuesta, es una propuesta, es una tarea, nos brinda también esa tarea, ese trabajo de continuar también este reto, este desafío de cómo deliberar y de cómo construir una sociedad de alguna manera deliberativa, empezando por nosotros mismos. Yo una pregunta, un comentario. Ya ha salido, es decir, y no voy a repetir, simplemente la fórmula, es decir, corren malos tiempos para la deliberación, malos tiempos para la lírica, que decía Bertolt Brecht en el año 39, justo antes del comienzo de la guerra, es decir, malos tiempos para la deliberación. También se podría decir malos tiempos para la responsabilidad en el siglo XX, y nunca se pensó tanto la responsabilidad, quizá a lo mejor por la falta de responsabilidad. Quizá a lo mejor no son buenos tiempos para la deliberación, pero sí para pensarla, para proponerla, para hacer algo precisamente para que exista y para que se dé en esas condiciones. Me gusta mucho también, y termino con esa referencia, el final del libro. Perdonen que les haga spoiler y que estropee el final del libro, pero bueno, se puede leer también saltándose al final, conociéndolo, no hay problema. El final del libro de Diego es todo un capítulo que recoge de otras intervenciones dedicado a un elemento narrativo, que es el comentario, el análisis de la Antígona de Sófocles, aplicándole el método narrativo. Y me gusta a mí mucho, y también desde la reflexión antropológica que subyace al planteamiento de Diego, yo creo que es bonito recordarlo, esa frase de Sófocles en la Antígona, cuando dice: hay muchas cosas maravillosas y muchas cosas maravillosas y asombrosas, pero nada hay más maravilloso que el ser humano. Pero en la traducción del griego habría que decir nada más maravilloso y al mismo tiempo nada más terrible y peligroso. O sea, ese precisamente vivir en ese peligro, vivir en ese riesgo, en esa incertidumbre, es algo que nos obliga de alguna manera también la deliberación, y está puesta por la deliberación, y yo creo que tiene sentido, y yo diría que por mí y por nosotros que no quede, ¿no? Sí. Yo no, agradecer esta oportunidad. Yo siempre he envidiado el conocimiento, la sabiduría de Diego. Eso supongo que no soy el único. Pero lo que no envidio, sino que admiro, es su compromiso. Yo creo que este libro, lo acaba de decir Tomás, se nos compromete a los demás a seguir esto. Nos acaba de decir que la deliberación se puede hacer y que las virtudes son ejercicios de hábitos buenos. Me parece que los que seguimos, él sigue haciéndolo, sigue enseñándonos, y el compromiso de los demás es continuar a hacerlo. Que la sociedad se pueda convertir en sociedad deliberativa empezará por cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, agradecerle además ese compromiso, y que sepa que efectivamente hay personas que estamos dispuestos a proyectarlo en la medida de nuestras posibilidades, y nada más. ¿Qué voy a decir? Pues muchísimas gracias, ha sido una mesa absolutamente de lujo. Siempre es un privilegio estar con Diego Gracia y, por supuesto, con Tomás Domingo, con José Antonio Seoane. En un artículo del País del 2006 llamaban a Diego el maestro deliberador. Es maestro y es deliberador, y bueno, pues vamos a seguir trabajando en este tema y a seguir pensando con él. Gracias, Diego, por todo lo que nos aportas.
Simplemente 2 palabras. La primera, que bueno, ya saben que las sesiones han sido grabadas, con lo cual pues podemos degustar con más tranquilidad también lo que se ha dicho a lo largo de estos días. Y quiero como mínimo hacer unos cuantos agradecimientos. En primer lugar, a los ponentes, a todos los que han participado en estas mesas. Yo creo que hemos aprendido todos muchos, nos hemos dejado muchos temas por dialogar y por pensar, pero bueno, tenemos mucha tarea y de verdad que muchísimas gracias por esa colaboración desinteresada y también tan elaborada. A los moderadores, que también han sido capaces de llevar mesas con los tiempos siempre justos, a los miembros del equipo del proyecto de investigación y a las personas que también han participado en la organización y que han ayudado a que todo esto sea posible. En concreto, pues a Yana Silvestru, ayudante de investigación, que está por aquí siempre atenta, y a Iria López, que está por allí también y que ha estado, entre otras cosas, controlando que todo el mundo estuviera aquí. Muchísimas gracias también a los asistentes, tanto los que están online como los que están aquí en presencial. Y seguimos. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos.